Hola, ¿qué tal familia? Aquí estamos un nuevo día para realizar la tarea de la semana. Bueno, empezamos por lo primero que me ha tocado a mí, ¿no? Haz aquello que temas hacer. Esto ya también nos lo recalcaba mucho Laín, ¿no? De que todas esas cosas que veamos muy complicadas, que nos estén complicando la vida, que no queremos hacerlo, que nos dan miedo, justamente ahí tenemos nuestra gran bendición, ¿no? Es lo que tenemos que buscar, corregir esos errores, aprender lo que tengamos que aprender para conseguir cambiar esto, ¿no? Y aquí pues nos habla de Emerson, ¿no? De que nos decía eso, ¿no? De que él tenía el sistema, de que lo que más temiéramos es lo que más interesante sería en nuestra vida, ¿no? Y aquí dice, hice aquello que temía hacer y la muerte del miedo fue segura. Una frase que la verdad que a mí me ha encantado. Sobreponerse al miedo de hablar en público, ¿no? Pues aquí nos pone el ejemplo, ¿no? De una chica, ¿no? De que tenía auténtico pánico, ¿no? De exponerse. Yo creo que eso nos ha pasado a todos nosotros, ¿no? Y gracias a la realización de estos vídeos y todo, pues yo noto que poco a poco fui perdiendo ese miedo, me siento más cómodo hablando. Luego también en diferentes sitios de mi trabajo pues he tenido que hablar en público, lo he hecho sin problemas. Luego también recuerdo, ¿no? Que cuando estábamos en lo del Level Up con Silvia, pues nos hice una pequeña entrevista y yo tuve ganas de seguir hablando, ¿no? Entonces, yo creo que ese miedo ya lo he perdido, me siento mucho más seguro en ese aspecto, pero lo tenía, era un miedo que tenía y que he vencido, ¿no? Y aquí, pues como siempre, ¿no? Pues a través de frases, de oraciones, ¿no? De decretos, haciéndolos constantemente, pues conseguimos grabarlos en nuestra mente subconsciente y conseguimos pues tener esa confianza y derrotar a ese miedo, ¿no? Luego otro miedo que nos habla es miedo al fracaso, ¿no? Aquí nos cuenta, ¿no? Cuánta gente que se ha preparado un examen a conciencia, ha estudiado mucho y por el miedo al fracaso ha ido a hacer el examen, se ha quedado en blanco, ha hecho un desastre de examen y cuando sale con una sensación de fracaso enorme y luego cuando sale de ahí, que ya no está ahí, empieza a fluirle todo lo que sabía, todo lo que había estudiado. Pues esa parálisis que nos ocurre pues es el miedo al fracaso, ¿no? Y aquí pues nos comenta, ¿no? Los pensamientos envueltos por la poderosa emoción del miedo son hechos realidad en la mente subconsciente, ¿no? Esto es lo mismo, ¿no? De lo que estamos comentando, ¿no? Nuestra mente es creadora. Si nosotros creamos miedo, acabaremos teniendo, pues esto, si tenemos miedo al fracaso y lo pensamos continuamente, pues nos acabará pasando por lo que hemos comentado antes de los exámenes, ¿no? Que fracasaremos. Y nosotros, como conocemos las leyes, pues cuando tengamos esa sensación, vamos a la repolarización, ¿no? Ese miedo que tenemos, buscamos lo opuesto en positivo y lo recalcamos, inundamos nuestra mente subconsciente para que ese miedo desaparezca. Aquí también nos cuenta, ¿no? Miedo al agua, ¿no? Y aquí pues nos cuenta la historia, ¿no? De que se cayó al agua, casi se ahoga, ¿no? Y se le quedó ese trauma para toda la vida, ¿no? Que le tenía pánico a entrar al agua. Entonces nos cuenta, ¿no? De que como un sabio le dijo que vete a la piscina, mira el agua, es solo un compuesto químico hecho con un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno y no tiene voluntad ni conciencia, ¿no? Y luego a base de visualización, pues primero en tu mente lo creas y luego poco a poco entras y vences este miedo también, ¿no? Aquí, pues, el siguiente capítulo es una técnica maestra para sobreponernos al miedo. Supón que tienes miedo a nadar. Empieza ya a sentarte en calma durante 5 o 10 minutos, 3 o 4 veces al día. Entra en un estado de profunda relajación. Ahora imagínate que estás nadando. Subjetivamente estás nadando. Te has proyectado mentalmente en el agua. Sientes la frescura del agua y el movimiento de tus brazos y piernas. Todo es una actividad real, vivida y alegre de la mente. Bueno, esto en el fondo es lo que nos ha enseñado Laín, ¿no? Lo de
la ley de la atracción, ¿no? O sea, nosotros cuando tengamos un miedo lo podemos tratar como eso, como es un deseo que queremos hacer, ¿no? ¿Cómo queremos vencerlo? Pues imaginando que ya lo hemos vencido, ¿no? Visualizando, sintiendo que este problema ya lo tenemos superado, disfrutando, realizando eso sin miedo, y al final esto lo podemos aplicar en cualquier cosa. En este caso nos ha puesto el ejemplo del agua, pero puede ser en cualquier área de nuestra vida, ¿no? Que teniendo esa visualización previa, luego llega la hora de la verdad y ya es una cosa familiar, ya no es una cosa que te da tanto miedo, ya es una cosa que realizas. Luego aquí también nos comenta, ¿no? El siguiente, bendijo el ascensor, ¿no? Pues aquí habla de un señor que tenía pánico, ¿no? Y siempre procuraba, pues, quedar en restaurantes, quedar en sitios bajitos y llegar el antes para no coger el ascensor, ¿no? Y al final, a través de lo que comentábamos, ¿no? De lo que son las oraciones, orar sin cesar, y grabándolo a fuego en su mente subconsciente para poder romper ese miedo, ¿no? Y aquí hay una frase que también me ha gustado a mí mucho, ¿no? Cuando el miedo llame a la puerta de tu mente o cuando la preocupación, la ansiedad y la duda crucen por ella, ponte a contemplar la visión de tu meta. ¡Guau! Esta sí que es poderosa. Aquí nosotros tenemos nuestro propósito grande, 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 ya muy integrado en nuestra mente, y yo lo hago mucho. Yo cuando me siento preocupado pienso en mi gran triunfo, ¿no? Que todavía no ha llegado, pero no tengo ninguna duda que llegará. Y aquí luego continúa hablándonos, ¿no? Del miedo normal. Y aquí nos dice, ¿no? De que el miedo normal es bueno, ¿no? El miedo que puede ser de cualquier cosa, ¿no? Como por ejemplo con el ejemplo que nos pone aquí, ¿no? De que si viene un vehículo y oyes el ruido, pues te asustas, y ese miedo es para evitar un accidente. O sea, no te crea ningún trauma, pero es una persuasión a algo, ¿no? Y ese miedo es muy bueno tenerlo y no pasa nada. Y luego está el miedo anormal, ¿no? El miedo anormal, ¿qué es? Aparece cuando la gente empieza a tener pensamientos descontrolados, ¿no? O sea, de qué me puede pasar, me voy a caer, me va a coger, me voy a arruinar. Entonces todo eso, como nosotros sabemos, todas las creaciones empiezan en nuestra mente subconsciente, y por desgracia la raza humana, ¿no? Es más propensa a pensar en las cosas malas que en las buenas, ¿no? Y por eso solo un 3% son los ganadores, y menos mal que nosotros estamos ahí, porque nosotros ya vigilamos mucho nuestros pensamientos para que eso no pase, ¿no? Y no vayamos creando poco a poco cosas malas. La respuesta al miedo anormal. Si te das cuenta de que sufres un miedo anormal, debes luchar por moverte mentalmente hacia el lado contrario. O sea, la técnica de la repolarización es espectacular, y si sabemos utilizarla, que nosotros sabemos, pues es grande, 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 ¿no? Cuando detectamos algo que no nos gusta, ¡pam!, nos pasamos a la parte positiva y ya lo hemos exterminado de un golpe. Y aquí también nos sigue contando, ¿no? Examina tus miedos. Y aquí pues nos comenta, ¿no? De no tengas miedo del monstruo escondido detrás de la puerta. No hay ningún monstruo. Al final es todo imaginación nuestra. Eres víctima de una falsa creencia. El supervisor le dijo a continuación que cada vez que sintiera que empezara a tener miedo, se enfrentara a él, que le plantase cara mirándole directamente a los ojos. Cuando lo hizo, vio que su miedo siempre se hacía insignificante y desaparecía. O sea, los miedos hay que atacarlos, derrotarlos. Pudo salir de la jungla del miedo, ¿no? Pues al final, a base de pensamientos positivos y reescribiendo en nuestro subconsciente lo positivo, pues podemos salir de aquí, ¿no? Y aquí también nos pone otro caso de Rafael S., ¿no? Que se despidió a sí mismo, empezó a tener malos pensamientos de que todo iba a ir mal, que iba a fracasar, y al final, ¿qué le pasó? Pues creó eso, y finalmente pues lo despidieron, y al final no lo despidieron, se despidió él con sus malos pensamientos, que destrozó su vida él solito. Y aquí el siguiente, se conjuraron contra él, ¿no? Y aquí nos comenta que durante una gira mundial de conferencias se dio cuenta de que durante una gira mundial de la conferencia mantuve una conversación
de 2 horas con un notable oficial del gobierno de uno de los países que visitó. Y se dio cuenta de que ese hombre tenía un profundo sentido de la paz interior y la serenidad. Me dijo que a pesar de recibir constantes insultos de los periódicos que apoyan al partido de la oposición, nunca deja que eso le afecte. Su método consiste en sentarse 15 minutos por la mañana y ser consciente de que en su interior hay un océano profundo de tranquilidad y de paz. Esto a mí también me ha gustado mucho, ¿no? Que al final es lo que tenemos que hacer nuestro caparazón y solo pues admitir buenas ideas y no dejar que nos contaminen con malas ideas, ¿no? Bueno, hasta aquí lo que me ha tocado a mí esta semana. Me despido y nos vemos el domingo siguiendo haciendo los ejercicios de Patricio. Bueno, un saludo.